de lo que... Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo. Es buenísimo. Vamos a... Sigo sin entender. 11 minutos pasaron de las 9 de la mañana y está aquí con nosotros Miguel Santagada con una filosofía muy interesante, la de verdad. Así Sí. es. Sí. Buenos días, Miguel. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hoy, homenajeando la celebración, que no es tal, pero bueno, desde la escuela primaria que venimos celebrando, Sí. el 12 de octubre, Por supuesto. que se necesitó un gobierno valiente para cambiarle el nombre, Claro. ese nombre supremacista y terrible llamado Día de la Raza. Y fue efectivamente la llegada de Colón. Fíjense que no voy a hablar de descubrimiento. Ah, no fue No, descubrimiento, no. no. No, uno descubre algo, en todo caso, que no estaba o que estaba cubierto. Pero resulta que un amplio número de pueblos y de civilizaciones Sí. vivían donde Colón llegó pensando que era Asia, que era Sí. la isla de Zipango, en esa época Japón. Pero lo más aterrador es que el océano más grande del planeta Tierra también fue descubierto por los Magallanes. Claro. Y llamarlo descubrimiento es un abuso del lenguaje y, por supuesto, una afrenta ideológica. Tal cual. Porque, loco, tenés el océano más grande y resulta que vos lo descubriste. No, ¿Qué estaba, pasaba ya con estaba. los que vivían en la isla de Claro. Pascua y Hawái y la propia China y el Japón? No sabían que estaban. Ya estaba a la vista. Exactamente. Ellos lo sabían, pero... Por eso es que vamos a homenajear a un filósofo fallecido hace 2 años, filósofo argentino que falleció en México, donde fue a radicarse, obviamente, en los años de la dictadura cívico-militar, perseguido, y que, entre otros compañeros de generación, llamaron a su propuesta filosófica Filosofía de la Liberación. Ajá. Estoy hablando de Enrique Dussel, un mendocino nacido en 1934 y fallecido, como dije, hace 2 años, en el 2023. Es considerado una figura clave en la filosofía de la liberación que intenta cuestionar, y este es el tema de hoy, la modernidad eurocéntrica. Vamos a dedicarle algunos comentarios a la noción de modernidad, pero creo que no requiere demasiada dilucidación el término eurocentrismo. El eurocentrismo lo hemos aprendido hasta, como diría nuestro presidente, hasta por las orejas. ¿Por qué? Porque cuando uno ve un mapa, un mapa del planeta, ¿qué continente está en el centro? Sí. Europa. No el más grande, sino Nada, chiquitito. uno de los más chicos. Sí. Es más, la escala utilizada especialmente en los planiferios, pero también en los globos terráqueos, esto los cartógrafos lo saben mejor que yo, obviamente, el ancho del continente africano es mucho más grande Sí. que el ancho de este a oeste del continente europeo. Sí. Sin embargo, en los mapas se ve más chico. La isla de Groenlandia se ve mucho más grande que Sudamérica. Claro. Eso es el eurocentrismo. Es decir, considerar que ocupo el lugar central en detrimento de las otras civilizaciones, de los otros pueblos, que deberían tener el mismo privilegio de representarse ante los demás, digamos, tal como les parece, tal como les gusta. Y sin embargo, se sigue manteniendo, a pesar de todo el progresismo y la cultura woke y todo esto, se sigue representando el mundo con esa escala. Que no es que esté mal, es simplemente una de tantas escalas. Lo que está mal es que no se rivalice esta escala con otras. Claro. Habrán visto más de una vez
el mapa invertido, donde el sur está en la parte superior del mapa y en la parte inferior está el norte. Eso también es una decisión, la decisión de poner el norte arriba. Sí. Bueno, no voy a hacer ninguna... Sí, porque el universo no tiene piso ni techo, digamos. Exactamente. Esas dimensiones son absolutamente arbitrarias en cuanto a su elección. Bueno, Dussel vivió exilado en México prácticamente desde los años de la dictadura hasta su fallecimiento en el año 23. Él ha sido uno de los principales docentes de un curso de formación dirigencial del partido que hoy está en el gobierno mexicano, liderado por AMLO, por Andrés López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum. Este partido que se llama Morena ha generado, especialmente en las clases subalternas, no me gusta llamarlas así, pero bueno, para que nos entendamos, especialmente en los mestizos, en los indígenas, que todavía son mayoría en México, no minoría, y que sin embargo, como pasó recientemente en Bolivia, los partidos políticos de inspiración europea ocupan, vamos a decir, el primer plano de las representaciones, vamos a llamarlas así, democráticas, para no perder Pongámosle, tiempo. sí. Bueno. El PRI y el otro, no me acuerdo. Sí, claro, el PRI, el Partido Autonomista, no sé Claro. cuánto. Bueno, la primera cuestión que vamos a discutir es ¿cuándo nace la modernidad? La modernidad en realidad es un fenómeno planetario que nace en Europa, pero con estas dos características, el eurocentrismo y el supremacismo. La modernidad tiene su origen, desde el punto de vista latinoamericano, en 1492. Ese fatídico 12 de octubre en que llega Colón a una tierra que muchos años después se llamará América, cuando un italiano llamado Americo Vespucci hace el mapa, Claro. que por supuesto no lo hace bien, No, pero por lo menos reconoce que no es Asia. claro. Claro. Porque Colón murió sin saber que... Sí, y aparte reclamando él y sus herederos por el 10% de las tierras conquistadas o descubiertas. Sí. No quiero usar la palabra descubrimiento porque es una palabra que nos han impuesto hasta por las orejas. Sí. Bueno, la modernidad tiene su origen en 1492, con lo que se marca el inicio de un nuevo orden mundial. No es que se descubre un nuevo mundo, como lo llama, sino que se establece un nuevo orden mundial. Claro. Pensemos todas las desgracias que han ocurrido a buena parte de la humanidad a partir de entonces, Sí. la esclavitud, las matanzas, la representación del otro, es decir, del que no es europeo, como salvaje, como primitivo, como ignorante, como bruto, hasta se le ha llamado antropófago, etc. Sí. La iglesia discutió en algún momento si tenían alma o no. Si Claro. tenían alma o no. Afortunadamente, el debate entre las Casas, que era un fraile, y Sepúlveda, que también era un teólogo, Sí. se zanjó a favor del concepto de la humanidad de los habitantes con los que se había encontrado Colón. Qué Que suerte. no eran todos los habitantes No, claro. No. de lo que hoy conocemos como América. No habían llegado a la Norteamérica, donde estaban los Sioux y los Navajos, etc. Bueno, este evento del 1492 inicia el desarrollo de la civilización occidental, que además establece dinámicas de dominación y control sobre los pueblos indígenas. A partir de ese momento, quien se llama civilizado se considera con el derecho de, vamos a poner comillas, civilizar, evangelizar, alienar a los otros. Pero esto no se hace solo con el objetivo de extraer sus recursos naturales, sino fundamentalmente con el objetivo de hundirlos aún más en su, digamos, miseria, servilismo, esclavitud, etc. Europa, especialmente las potencias centrales del siglo XVI, posteriormente van a ser las potencias marítimas de Francia, Holanda, etc., Inglaterra, consigue, lo vamos a decir así medio a las apuradas, consigue los recursos naturales con los que generar la acumulación primitiva de lo que será el capitalismo a partir del siglo XVII, es decir, del 1600.
De esta manera, la modernidad se manifiesta en dos aspectos. Por un lado, la racionalidad emancipadora. Es verdad, se termina con el oscurantismo, se termina con el predominio de la teología por encima de otras manifestaciones de la inteligencia humana, como por ejemplo la ciencia moderna, la ciencia experimental. Esto abarca avances fundamentalmente tecnológicos, pero también en derechos humanos. En la Edad Media, los europeos no reclamaban libertad, no sabían no es que no sabían lo que eran, no lo consideraban un derecho inalienable, como comenzará a ser a partir de los ilustrados como Voltaire, Montaigne, Diderot, etc. Bueno, pero la modernidad se manifiesta en dos aspectos: el de la racionalidad emancipadora y el mito irracional que justifica la opresión de los pueblos considerados otros. Ajá. Chicos, quédense ahí, háganos caso a nosotros, porque ustedes son tan brutos que no se dan cuenta de su propia ignorancia. Claro. Esa actitud soberbia es la actitud que ha acompañado a los sistemas educativos. Y de hecho, no olvidemos que nosotros hemos sido formados en esos sistemas educativos. Últimamente, en las últimas 3, 4 décadas, comienza a haber un movimiento, podríamos decir, de cierta intensidad en la revisión de estos conceptos. Sí. Pero hasta entonces, hace poco hubo la celebración del 12 de octubre y he visto pasar chicos de no sé qué colegios, si público o privado, para el caso es lo mismo, disfrazados de indios, etc. Y no nos olvidemos que nuestra festividad del 25 de mayo suele celebrarse también con disfraces infantiles de las afrodescendientes que venden pasteles, etc. Sí. Sí. Es decir, esta suerte de conspicua inferiorización del otro forma parte del bagaje de nuestra representación cívica del otro. Sí. Y aún el otro se siente como el uno, es decir, como el dominador. Por eso, entre los afrodescendientes, un insulto entre ellos suele ser nigger, o sea, negro. Como diciendo, vos sos mi esclavo o vos sos un esclavo. Le dice un afrodescendiente a otro. Claro. Es decir, usar la herramienta de discriminación del amo aún en el perjuicio del propio hermano. Por eso el descubrimiento, lo ponemos entre comillas, de América, es interpretado como un encubrimiento en el que Europa niega la alteridad del indígena y lo convierte en un objeto, en un recurso económico dentro de su propio marco cultural, despojándolo así de su identidad y humanidad. ¿Qué otra cosa es la esclavitud? ¿Qué otra cosa ha hecho el patriarcado, tanto incluso entre los nativos, desarrollado especialmente a partir de las enseñanzas del Evangelio, de la Biblia, del cristianismo? No quiero decir que el cristianismo trajo un patriarcado que no existía en América, porque es un tema muy complejo. Lo que quiero decir es que esto se ha terminado de afianzar. No nos olvidemos que los cristianos llaman a Dios Padre, no lo llaman madre o, no sé, pa' o... Claro. Le dan una identidad masculina, con lo cual creo que está todo dicho, no vale la pena seguir insistiendo. Está justificado ahí. Si les interesa, en otra oportunidad vamos a ver si se puede pasar algunas imágenes de los primitivos grabadores europeos que daban noticia es un eufemismo, que llevaban imágenes pretendidamente realistas de los habitantes de América, especialmente del Amazonas, etcétera, a Europa. Son grabados del siglo XVI, XVII, es decir, el comienzo de la conquista, donde se muestran bestialidades. Por ejemplo, asando como si fueran un espiedo a un bebé, otro comiendo la pata de otra persona, algunos incluso con rostros de perros, porque claro, en esa época, ustedes saben, no había vía satélite, no había internet, entonces... No había nada. Claro, fibra óptica, ¿no? El Google y la fibra óptica de aquella época eran los grabados que se consideraban suficientemente leales o fidedignos para la representación de este fenómeno que marca el comienzo del mito de la modernidad. Europa se posiciona como el centro del mundo. ¿Y qué hace del otro? Bueno, un caníbal, etcétera, ¿no?
y que no hace más que sostener la veracidad de su propio relato, del relato que por supuesto es sesgado y en cierta manera falso. Este encubrimiento niega la identidad y singularidad de los pueblos originarios. Como decías vos, Marco, recién hace un rato, hasta se discutió el carácter humano de estos habitantes. Son vistos estos habitantes como a través de la utilidad que pueden aportar a la expansión europea. Es una mala comparación, pero creo que es suficientemente clara, como si fueran animales de carga. Claro, ¿para qué sirven? Claro. Para cargar, bueno, leña o piedras, etc. La modernidad se edifica sobre la negación de la diversidad cultural y la riqueza de las civilizaciones no europeas. Cuando hablo de riqueza no me refiero a la riqueza espiritual, porque la riqueza espiritual ha sido suprimida. Se consideraba superstición. Ah, sí. Paganismo. Me refiero a la riqueza de Potosí, las minas de oro y la gran leyenda que motivó que muchos europeos vinieran a América solamente para hacerse ricos, no para trasladar el mensaje de la salvación de Jesucristo ni ninguna de todas esas cosas con las que han venido adornando o en ese caso encubriendo sus apetencias materialistas. Venían a buscar oro. Exactamente. De esta manera, yo diría esto, la narrativa de Europa que ha inundado sin contemplaciones nuestros manuales de historia. Sí. La presenta a Europa como portadora del progreso y la razón. Pero esto es un mito que oculta el sometimiento de los pueblos colonizados. Es el día de hoy, y también en Argentina, se los sigue llamando a los que no responden a los ideales hegemónicos, bueno, cabeza negra, negrito, etc. Este discurso ideológico afirma que Europa libera, pónganlo entre comillas, libera a los pueblos atrasados. En realidad lo que hace es esclavizarlos. Someterlos. Bien, en realidad lo que hace es perpetuar su dominación y explotación. No se trata de una dominación y explotación solo militar, que obviamente ocurrió y en buena medida los primeros 2 siglos de conquista les permitieron ganar tierras, conquistar tierras. El paso siguiente fue el de la colonización intelectual, el de hacernos creer que la historia comienza tal como establece, no sé, la Biblia o la tradición cristiana. Claro. Este patrón no solo se da lamentablemente en América Latina, sino también se afecta buena parte del continente africano, buena parte del continente asiático, y en la actualidad se manifiesta todavía a través, de los medios de comunicación y fundamentalmente de estos relatos que ponen al imperialismo occidental como pilar fundamental del progreso humano, no del progreso de ellos, porque evidentemente ellos han progresado, sino del concepto de progreso que ellos tienen a costa de del sometimiento y de la sumisión de otros pueblos. La modernidad entonces, ¿qué ha establecido? Algo que no existía con la misma intensidad con la que nos encontramos hoy, la jerarquía de pueblos. La modernidad establece una jerarquía entre los pueblos. No se trata simplemente de una jerarquía obtenida a través de la guerra. Por supuesto, han pasado batallas, pero lo fundamental es el posicionamiento del europeo como representante de la razón y la superación humana. Llama la atención, aún en la prensa del siglo XXI, cuando, por ejemplo, un afrodescendiente se convierte en premio, o obtiene algún premio Nobel o alguna distinción, algún galardón cultural. ¿Por qué sorprende? Porque hay 2 razones. Una, porque se lo ha considerado inferior, y otra, porque en general tampoco se le reconocía la superioridad a los afrodescendientes. Entonces la sorpresa está motivada por 2 razones. Una, la inferiorización crónica, y otra, la postergación en el reconocimiento al otro. Por supuesto, esta visión no hace más que desvalorizar a otros grupos, considerándolos inferiores y sin capacidad de autogobierno. ¿Quiere que lo repita? ¿Le suena? Sin capacidad de autogobierno.
Sí. Les Se están muriendo, por eso necesitamos Claro, sí. que ¿Les vayamos hace a acordar ayudar. algo reciente que han De ayer, escuchado? sí, de ayer a la mañana. De un hombre grandote, Sí. Pelo... Teñido. Sí, Naranja. teñido. Anaranjado, sí. Así es. De tez anaranjada, no sé qué raza será. Orange. Claro. Circulan por internet, especialmente a través de los Reels o de TikTok, etcétera, españoles que niegan la salvajada que han cometido los españoles. Sí. Y atribuyen esta salvajada a un mito que largaron los británicos. Bueno, frente a esto no tenemos tiempo de discutirlo. Es como si, digamos, el muerto se asustara del degollado. Claro. En este caso, como si el asesino se asustara del genocida. Para el caso es más o menos lo mismo. Claro. No se puede contar cuántos genocidios, cuántas masacres han cometido los europeos en general. A lo mejor los británicos les ganan por 4 o 5 miles de fallecidos a los españoles. Pero la forma de conquista europea no fue a través de la palabra, de la prédica, De los buenos modos. exclusivamente, ¿no? Es más, No. los británicos sí han mantenido durante mucho tiempo una especie de cerrazón y de limpieza étnica entre ellos. Pero esto no los disculpa a los españoles de los crímenes que han cometido Francisco Pizarro, Hernán Cortés, claro. y que descendientes de europeos, sin ir más lejos, este señor de la calle que está por ahí, Roca, Sí. y el propio Rosas, que han emprendido masacres, genocidios contra los ocupantes originarios de las tierras al sur de la provincia de Buenos Aires. Sí. No olvidemos eso, que también estamos en una ciudad cuyo nombre, cuyo topónimo es originario. Sí. Tandil, que quiere decir, según algunos historiadores que yo he conocido, piedra que se mueve o piedra que late. Sí. Bien. La modernidad entonces es eurocéntrica. Dussel argumenta que la modernidad no es un proceso universal que ha beneficiado a toda la humanidad, sino que está centrado especialmente en la experiencia europea que se impone como modelo de superación para los seres humanos, lo que marginaliza otras formas de ser y conocer. Marginalizar no es solamente una pérdida para el que sufre esta marginación, es una pérdida para toda la humanidad, porque justamente la variedad, la distinción y la profundidad de las experiencias solo se puede medir reconociendo el derecho a todas esas experiencias y no suprimiéndolas de entrada. Esto limita la comprensión de la humanidad a un solo modelo cultural, Claro. que es lo que lamentablemente nos pasa. Era loable la intención del Esperanto hace muchos años, una lengua universal que más o menos combinaba modismos de casi todas las lenguas europeas y también algunas de Asia Menor. Bueno, ahí está, el nombre Asia Menor se lo ponen los europeos. Claro. Claro. ¿Por qué menos? Yo mismo que estoy predicando en contra del ¿Por qué eurocentrismo. lejano oriente? Incurro, ¿Lejano respecto claro. de qué? Claro. Claro, ¿De qué? lejano. ¿De qué? Claro. Aparte, Oriente es para Europa, ¿no es cierto? Bueno, desde la mirada, no es que es para Europa, desde la mirada eurocéntrica, el este, Claro. bueno, es más, se llamaba a América, estuve hace poco en Sevilla, la casa de contratación de Sevilla, se la llamaban las Indias Occidentales. Claro. Occidentales porque estamos al oeste. Sin embargo, la cultura europea se llama a sí misma cultura occidental. Claro. Todo esto tiene mucho ruido, como para no haber sido advertido antes. Lo que pasa es que ha habido represión y ha habido, por supuesto, la insistencia en un pensamiento conservador, supremacista. Claro. Claro, nadie quiere pertenecer a un club que se va a la primera B. Claro. Entonces, ya que tenés un club en la primera A, celebrás esa supremacía o esa jerarquía por propia conveniencia, por propia necesidad de supervivencia. Bueno, en lugar de modernidad, Dussel habla de la transmodernidad. Él considera que la posmodernidad, de la que al final no hemos hablado nunca por acá, no es una etapa superadora de la modernidad, sino que es justamente la etapa en la que la modernidad europea muestra y reconoce sus propias falencias, pero no las supera. Claro. Para superarlas,
el concepto de transmodernidad, es decir, atravesar la modernidad, atravesar y vencer al eurocentrismo con un enfoque global para reconocer la diversidad cultural y las voces históricamente marginadas. De esta forma, establecer un diálogo con la alteridad. Para Occidente, históricamente, lo otro, la alteridad, era simplemente desechable. Y por lo tanto, la transmodernidad lo que intenta es solicitar y luchar por el reconocimiento al sentido, el reconocimiento a la profundidad que tienen también las experiencias de los pueblos que alguna vez fueron colonizados, pero que por la propia dinámica de la historia han vencido esa colonización. Lo que no han logrado todavía es el reconocimiento universal de su proceso de decolonización. Debemos reconocer la pluralidad. La transmodernidad enfatiza el reconocimiento de múltiples culturas. No de un universo, sino de un multiverso, es decir, de muchas versiones sobre la realidad y la revalorización de perspectivas que han sido olímpicamente ignoradas por la modernidad eurocéntrica. La visión europea de la modernidad establece que el Renacimiento, fíjense que se llama Renacimiento ¿de qué? ¿De qué? Claro. De lo que había matado la propia tradición europea central. Periodo que se inicia con el Renacimiento y que tiene que ver con el avance científico, el humanismo, la expansión cultural, la racionalidad es universal, según la visión europea, dirigida a guiar a toda la humanidad hacia el progreso, donde el otro es considerado atrasado, y de paso se justifica su dominación, su esclavitud y su subordinación. ¿Qué propone Dussel? Que la modernidad realmente comienza con la llegada de los europeos, especialmente en 1492, la conquista de América. La racionalidad europea encierra un lado irracional que justifica la violencia y el saqueo. Algo que vienen practicando los europeos, o que han practicado los europeos, hasta las guerras de independencia. Sí. Y luego, por una reconfiguración del orden político económico mundial, lo han hecho a partir de la tecnología y fundamentalmente a partir del concepto de entretenimiento y del concepto de tradición cultural. Para Dussel, el otro no es simplemente visto como inferior, sino que es encubierto y negado en su alteridad. Se lo suprime dos veces. Primero como inferior, como incapaz, y luego se lo margina y se lo silencia. Dussel enfatiza que este proceso violento es el núcleo de la modernidad. Por eso el progreso europeo se edifica sobre el sufrimiento de los pueblos colonizados. Lo dejamos acá. Piensen hasta qué punto nuestra historia está inundada de sangre, de sudor, de lágrimas, que han dejado las guerras por la independencia, las guerras por la liberación, que todavía están presentes. Definitivamente. Y esto se engancha claramente con lo que venís diciendo, con cada vez que uno escucha a la presidenta mexicana, qué maravilla lo que dice esta mujer. Sí. Y habla mucho de la mujer. Exactamente. De la mujer, de la cultura que tenía. Maravilloso, bueno, la influencia que vos marcabas entre de este filósofo argentino en el partido que hoy está gobernando ese país. Exactamente. Si quieren tomar nota, Enrique Dussel, lo pueden encontrar decenas de videos en Morena y en otras universidades explicando todos estos conceptos de manera perfectamente documentada. Dussel es de familia alemana, habla alemán y ha tenido enormes y muy importantes debates con los filósofos Apel, bueno, con el propio Habermas, que si bien era mayor, que él no era mucho mayor, Habermas nació en el año 26 y Dussel en el año 34, y han mantenido interesantes debates sobre lo que es la modernidad. Yo hoy nada más traje un pequeño resumen, nada más que para que conozcan a este autor y celebremos de otra forma la llegada de los europeos a nuestras tierras.
Una filosofía muy interesante de la mano de Miguel Santagada. Gracias, Miguel. Buenísimo.